¿Están ustedes listos? Greer. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos? Es bueno verlos a todos. Tengo algunos anuncios para comenzar hoy. El 14 de abril, el presidente Trump dará la bienvenida al presidente Bukele de El Salvador para una visita oficial de trabajo aquí en la Casa Blanca. Discutirán la asociación de El Salvador en el uso de su prisión de máxima seguridad para miembros de las pandillas Tren de Aragua y MS-13 y cómo la cooperación de El Salvador con los Estados Unidos se ha convertido en un modelo para que otros trabajen con esta administración. El 17 de abril, el presidente Trump también dará la bienvenida a la primera ministra Giorgia Meloni de Italia para una visita oficial de trabajo en la Casa Blanca. Los pensamientos del presidente también están con las familias y comunidades que experimentan pérdidas devastadoras debido a las severas tormentas e inundaciones que afectaron a varios estados en el centro de los EEUU. El presidente Trump aprobó declaraciones de emergencia para Arkansas, Kentucky y Tennessee, permitiendo que FEMA proporcione asistencia federal, como equipos y recursos para apoyar a los funcionarios de respuesta a emergencias estatales y locales que están liderando esta respuesta sobre el terreno. Anoche, la Corte Suprema otorgó una gran victoria legal a la administración Trump y nos permitió continuar removiendo a los invasores terroristas extranjeros bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Esto fue un golpe a un juez de distrito de bajo nivel y a la izquierda rebelde que ha intentado incansablemente detener al presidente Trump de usar sus poderes constitucionales fundamentales. Jefe del Poder Ejecutivo y como comandante en jefe. La Corte más alta del país dejó en claro que el presidente de los Estados Unidos tiene el poder de proteger nuestra patria y remover por la fuerza a los terroristas extranjeros que representan una grave amenaza para las familias y comunidades. Gracias a la Corte Suprema por defender el Estado de Derecho y proteger la Constitución. Nuestro mensaje para la tendencia monstruosa de Aragua y los terroristas de MS-13 que aún se esconden ilegalmente dentro de nuestro país es claro. Depórtense ahora o serán encarcelados y enviados de regreso a su país de origen. En otro asunto, el anuncio histórico del Día de la Liberación la semana pasada por el presidente Trump dejó muy claro que la era de la rendición económica estadounidense ha terminado. El presidente Trump ya no va a permitir que los trabajadores y empresas estadounidenses sean estafados por prácticas comerciales insensatas, que enviaron millones de empleos bien remunerados y vaciaron comunidades en todo el país. Es América primero, todo el camino. Y a pesar de la alarma generada por los medios, el mundo está respondiendo claramente al enfoque del presidente Trump. Justo ayer, el presidente Trump sostuvo una reunión bilateral con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, aquí en la Casa Blanca. El primer ministro se comprometió a eliminar inmediatamente el déficit comercial de Estados Unidos con Israel y a eliminar sus barreras comerciales. El enfoque proactivo de Israel debería servir como modelo para el resto del mundo. También, ayer, el presidente habló con el primer ministro de Japón, quien también quiere negociar. El presidente también habló con el presidente en funciones de Corea del Sur esta mañana. Ha encargado al secretario Besson y a al representante de comercio Jameson Greer para liderar estas conversaciones. En total, desde el anuncio del Día de la Liberación, casi 70 países ya se han acercado al presidente para comenzar una negociación. Los países están compitiendo entre sí para reformar sus prácticas comerciales injustas y abrir libremente sus mercados a nuestro país. ¿Por qué? Porque estos países respetan enormemente al presidente Trump y el inmenso poder del mercado estadounidense. Estos países se dan cuenta de que se han enriquecido enormemente en las últimas décadas al imponer aranceles sustanciales a los productos fabricados en Estados Unidos y barreras no monetarias ridículas para bloquear la industria estadounidense. El juego se ha acabado. Presidentes estadounidenses anteriores se quedaron de brazos cruzados y permitieron que esto sucediera. Pero el presidente Trump defendió a nuestro país y está diciendo que no, más. El mensaje del presidente ha sido simple y consistente desde el principio. A los países de todo el mundo, tráiganos sus mejores ofertas y él escuchará. Los acuerdos solo se harán si benefician a los trabajadores estadounidenses y abordan los déficits comerciales paralizantes de nuestra nación. Estados Unidos no necesita a otros países tanto como otros países nos necesitan a nosotros. Y el presidente Trump lo sabe. Va a usar la influencia de nuestros mercados y de nuestro país en beneficio de las personas a las que juró representar. Por otro lado, países como China, que han optado por tomar represalias e intentar insistir en su maltrato a los trabajadores estadounidenses, están cometiendo un error.
El presidente Trump tiene una columna vertebral de acero y no se quebrará, y Estados Unidos no se quebrará bajo su liderazgo. Está guiado por la firme convicción de que Estados Unidos debe ser capaz de producir bienes esenciales para nuestro propio pueblo y exportarlos al resto del mundo. Una América fuerte no puede depender únicamente de países extranjeros para nuestra comida, medicinas y minerales críticos. Y Estados Unidos siempre debe mantener una cadena de suministro de defensa robusta. Repriorizar y fortalecer nuestra industria manufacturera son cuestiones esenciales de seguridad nacional y económica de la máxima importancia para el presidente Trump. Al enfocarse en potenciar la relocalización de la manufactura estadounidense, el presidente ya está cumpliendo su promesa de inaugurar una era dorada económica para nuestro país. Solo miren el informe de empleos del viernes, que superó las expectativas por segundo mes consecutivo. La economía estadounidense agregó 228,000 empleos, casi 100,000 empleos más de lo que los economistas predijeron, y el cuarto mes más alto para el crecimiento de nóminas privadas en los últimos 2 años. También hubo un fuerte aumento en el empleo en transporte, construcción y almacenamiento. Y en solo 11 semanas, el presidente Trump ha asegurado más de 1.5 billones de dólares en inversión del sector privado. Esto es $500 millones más de lo que Joe Biden aseguró en todo su mandato. Esta inversión récord del sector privado creará aproximadamente 350,000 empleos estadounidenses y contando. Si sumas todas las promesas de inversión de los gobiernos extranjeros, el presidente Trump ya ha asegurado un increíble total de 5 billones de dólares en inversiones. En los próximos meses, la agenda económica pro crecimiento del presidente Trump se realizará completamente. El mayor esfuerzo de desregulación en la historia de Estados Unidos está en marcha. La burocracia innecesaria, onerosa y costosa está siendo eliminada por todo este gobierno federal cada día, reduciendo costos e impulsando enormemente a las pequeñas empresas. Hasta ahora, el esfuerzo de desregulación del presidente Trump ya ha ahorrado a los estadounidenses más de 180,000 millones, lo que equivale a $2,100 por familia de 4. La agenda energética del presidente Perfora Bebé Perfora, que discutirá más tarde esta noche en el Salón Este, está aprovechando la abundancia de recursos naturales bajo nuestros pies para generar electricidad más asequible, gasolina barata y nuevos empleos de calidad. Todo esto se combinará para poner fin a la crisis del costo de vida impuesta por Biden, que ha aplastado absolutamente a las familias estadounidenses. Bajo el mandato del presidente Trump, la industria energética estadounidense liderará el mundo durante el próximo siglo, ofreciendo precios más bajos y fortaleciendo significativamente la posición económica de nuestro país. Bajo la dirección del presidente, los republicanos en el Congreso están trabajando rápidamente para aprobar un proyecto de ley grande y hermoso, el cual también incluirá la mayor reducción de impuestos en la historia de Estados Unidos. Como ha dicho el presidente Trump, la Cámara debe aprobar esta resolución presupuestaria rápidamente. Aquí en nuestro nuevo asiento de medios hoy tenemos a Jasmine Wright, la reportera de la Casa Blanca para Notice. Notice es un sitio de noticias sin fines de lucro y no partidista que se lanzó a principios de 2024. Desde entonces han ganado millones de lectores en todo el país. El objetivo de Newsroom es tanto informar a los lectores como formar a la próxima generación de periodistas de política y políticas públicas. También se asocian con redacciones estatales para brindar a las comunidades locales más conocimiento sobre lo que sus representantes están haciendo en Washington, D.C. Con eso, por favor, comienza, Yasmín. Muchas gracias, Caroline. Un par de preguntas para ti. La primera es, ¿puedes explicar la evolución de la Casa Blanca desde... Esto no es una negociación sobre aranceles para que los países nos propongan y comiencen negociaciones sobre aranceles? Como dijo el presidente ayer, Yasmín, ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, y es una posición no negociable. Que Estados Unidos ha enfrentado una crisis de seguridad nacional y económica debido a las prácticas comerciales desleales de países de todo el mundo. En cuanto al presidente, he mantenido esta posición. Toda la administración siempre ha dicho que el presidente Trump está dispuesto a levantar el teléfono y hablar. Y el presidente se reunió con su equipo de comercio esta mañana y les ordenó que hicieran acuerdos comerciales, a medida con cada país. Eso llama a esta administración a cerrar un acuerdo y escuchar, y cada uno de estos acuerdos comerciales debe ser personalizado y único, basado en los mercados de ese país, basado en las exportaciones de ese país, las importaciones aquí en los Estados Unidos de América. ¿Qué tiene más sentido para el trabajador estadounidense y para nuestra industria? El presidente está enfocado en poner a América primero. Entonces, la evolución no fue
considerada o determinada por el tipo de tumulto en el mercado de valores. Eso no fue parte de la consideración para comenzar a hacer estas negociaciones y acuerdos. Nuevamente rechazaría que hubo una evolución. Desde el primer día dijimos que el presidente siempre atenderá las llamadas de otras naciones y otras empresas que contacten a esta administración. El presidente siempre tiene un oído atento. Y es un hecho innegociable que Estados Unidos ha enfrentado una crisis de seguridad nacional y económica durante muchas décadas. Y el presidente Trump es simplemente el primero en abordar esto. ¿Cómo cambiarán las negociaciones? ¿Cuánto ingreso la Casa Blanca está planeando obtener de los aranceles, señora? Bueno, eso aún está por verse. Pero como dijo el presidente, los aranceles recíprocos, que continuarán entrando en vigor a medida que se negocian y avanzan estos acuerdos, generarán billones de dólares en ingresos para los Estados Unidos. Y esto es doble. ¿El presidente quiere traer empleos aquí a los Estados Unidos de América? Quiere impulsar nuestra industria manufacturera. También quiere abordar estos déficits agobiantes con casi todos los países del mundo. Jackie. Gracias, Caroline. El secretario del Tesoro, Scott Hassett, advirtió que algunas de estas negociaciones podrían tardar hasta meses, que podríamos estar haciendo esto hasta abril, mayo y junio. Y luego Kevin Hassett dijo que se necesitará mucho para que el presidente ponga su firma en las líneas. Quiere asegurarse de que haya un buen acuerdo para América. ¿Está el presidente operando con algún tipo de cronograma o fecha límite en la que quiera que esto esté completado? Bueno, siempre nos movemos a la velocidad de Trump aquí en la Casa Blanca, que es increíblemente rápida. Sé que todos ustedes saben eso por cubrir esta Casa Blanca día a día. Al presidente le gusta hacer las cosas, pero está muy enfocado en asegurar que estos acuerdos sean buenos para el trabajador estadounidense. ¿Son buenos para la manufactura estadounidense? Y nuevamente que aborden estos déficits paralizantes con estos países. Todas las opciones están sobre la mesa para cada país, pero nuevamente, estos van a ser acuerdos hechos a medida. No van a ser acuerdos estándar, como lo ha llamado el presidente, y ha dirigido a todo su equipo de comercio para que sea parte de este esfuerzo. Eso incluye al secretario Besson y a nuestro director económico nacional, Kevin Hassett. También incluye al secretario Lutnick, Peter Navarro, todo el equipo de comercio, Jameson Greer, quien estuvo en el Capitolio hoy, todos los que estuvieron involucrados en esta increíble, justa y recíproca agenda comercial. Continuarán participando en la negociación de estos acuerdos. Ayer, Goldman Sachs publicó una nota de investigación. Colocó las probabilidades de una recesión en un 45% dentro de los próximos 12 meses, subiendo del 35%. Pero Peter Navarro garantizó anoche que no habrá recesión. ¿Está de acuerdo el presidente con él en eso? Sé que en el pasado el presidente ha sido cauteloso al hacer declaraciones definitivas sobre eso. Puedo hablar en nombre del presidente y puedo hablar del optimismo que él ve en nuestra economía todos los días. Nuevamente, cuando hablas de los esfuerzos de desregulación que ocurren, cuando hablas de cómo los precios del petróleo bajan, los precios de la gasolina bajan, los precios de los huevos bajan, estamos reduciendo costos para el trabajador, para el consumidor. También vemos billones de dólares de inversiones llegando diariamente y estamos trabajando arduamente en el lado de los aranceles de la agenda económica del presidente. Pero no olviden, el siguiente paso son los recortes de impuestos y contamos con el Capitolio para que los lleven a cabo, los recortes de impuestos más grandes de la historia. Que sin esos recortes de impuestos, la probabilidad de una recesión es mayor. Eso no es lo que dije. Solo digo que tengan en cuenta el enfoque económico integral del gobierno que esta administración está adoptando todos los días. Seguro. Adelante. Gracias, Caroline. Acabas de decir eso. Una de las razones por las que estos aranceles están entrando en vigor es que algunos países han estado estafando a los Estados Unidos. Pero algunos de los aranceles están dirigidos a países como Madagascar, Bangladesh, con niveles de pobreza muy altos. Entonces, ¿puede explicar cómo el presidente quiere corregir el déficit con esos países? Hay un plan, por ejemplo, para asegurar la industria textil por la que estos países son conocidos. Y ya sabes, ¿cómo puede ser específico sobre esos como de bajos ingresos? Seguro. Bueno, en primer lugar, las tasas arancelarias recíprocas que se implementaron por país se centraron en el arancel monetario que esos países han impuesto a los Estados Unidos, pero también en las barreras arancelarias no monetarias. Y las regulaciones, si se quiere, que se han puesto en efecto a lo largo de los años, haciendo más difícil para Estados Unidos exportar a estos países. Estos fueron números muy cuidadosamente elaborados. También hubo un arancel base del 10% en general, así como ya sabes. De cara al futuro, el presidente hablará con cualquier país que levante el teléfono para llamar.
Y puedo decirte que los teléfonos no han dejado de sonar, queriendo hablar con esta administración, este presidente y su equipo de comercio para intentar llegar a un acuerdo. Y es porque el mundo sabe que necesitan a los Estados Unidos de América. Necesitan nuestros mercados, necesitan a nuestro consumidor. El presidente tiene mucho poder de negociación de su lado porque lidera la mejor economía y el mejor país del mundo, y él lo sabe. Y ya era hora. Finalmente tenemos un presidente que utiliza ese poder económico para beneficiar a los trabajadores estadounidenses, y eso es lo que el presidente está tratando de hacer. Maggie. Gracias. El presidente respalda algo que Howard Lett dijo en televisión este fin de semana, que era que el ejército de millones y millones de seres humanos atornillando pequeños tornillos para fabricar iPhones, si ese tipo de cosas se va a trasladar a los EU, es así como el presidente imagina el cambio en la manufactura, y si es así, ¿cuánto tiempo tomaría eso aproximadamente? El presidente quiere aumentar los empleos de manufactura aquí en los Estados Unidos de América, pero también está mirando tecnologías avanzadas. También está considerando la inteligencia artificial y los campos emergentes que están creciendo en todo el mundo y en los que Estados Unidos también necesita ser líder. Así que hay una variedad de empleos diversos, empleos de manufactura más tradicionales como mencionaste, pero también empleos en tecnologías avanzadas. El presidente está considerando todos esos. ¿Quiere que regresen a casa? iPhones, específicamente. ¿Cree él que ese tipo de tecnología puede trasladarse a los EU? Absolutamente. Él cree que tenemos la mano de obra, tenemos la fuerza laboral, tenemos los recursos para hacerlo. Apple ha invertido $500 mil millones aquí en los Estados Unidos. Así que si Apple no pensara que Estados Unidos podría hacerlo, no habrían invertido esa gran cantidad de dinero. Elena. Está claro que el presidente ha captado la atención del mundo con estos aranceles. ¿Está considerando en algún momento posponer la imposición de algunos de ellos antes de la fecha límite o tal vez más tarde? Ya sabes, revertirlos porque está teniendo estas negociaciones y estas buenas conversaciones con otros líderes. Al presidente se le preguntó y respondió esto ayer. Dijo que no está considerando una extensión o retraso. Hablé con él antes de esta rueda de prensa. Esa no era su mentalidad. Él espera que estos aranceles entren en vigor. Y dijiste algo muy importante, Elena, en tu pregunta. Dijiste que el presidente ha captado la atención del mundo. Absolutamente lo ha hecho. Y ya era hora de que tuviéramos un presidente en la oficina oval que esté alertando al mundo y poniendo a los estadounidenses primero. Y nuevamente está usando la influencia de Estados Unidos para negociar un buen comercio. Solo quiero hacer un seguimiento. Ha habido algunas disputas públicas entre Elena Musk y el asesor comercial del presidente, Peter Navarro, sobre algunos de estos aranceles. Musk, de hecho, se refirió a Navarro hoy diciendo, cito, más tonto que un saco de ladrillos. ¿Está usted o está la administración, el presidente, preocupado de que esto tal vez esté afectando la comprensión pública de estos aranceles y podría estar alterando el mensaje sobre ello? No. Mire, obviamente son dos individuos que tienen puntos de vista muy diferentes sobre el comercio y los aranceles. Los chicos serán chicos y dejaremos que continúen sus disputas públicas. Y todos ustedes deberían estar muy agradecidos de que tenemos la administración más transparente de la historia. Y creo que también habla del presidente. Disposición para escuchar a todas las partes, que tiene personas en los niveles más altos de este gobierno, en esta Casa Blanca, que tienen opiniones muy diversas sobre temas muy diversos, pero el presidente toma en cuenta todas las opiniones y luego toma la mejor decisión basada en los mejores intereses del público estadounidense. Diana. Gracias, Caroline. En Truth Social hoy, Trump estaba hablando sobre conversaciones de compras de una sola parada, con líderes extranjeros, ya sabes, trayendo líderes a los a Washington y hablando con ellos sobre aranceles, pero también sobre otros temas. Así que eso es parte de su estrategia para atraer a los líderes a Washington y tratar de conseguir acuerdos, y, ya sabes, fuera de los aranceles, también en temas de política exterior. Creo que el presidente va a tener un enfoque personalizado y hecho a medida para cada país. Si eso significa discusiones sobre ayuda exterior, sobre nuestra presencia militar en estos países, cómo están esas tropas. Pagado para venir a la mesa, eso podría ser parte de la negociación en estas negociaciones económicas. Pero es el equipo económico del presidente quien liderará estas. Estas son negociaciones de aranceles y comercio. Y sí serán una solución integral para cada país. Serán, como dijo el presidente, nuevamente hechas a medida, no estándar, para cada país, basadas en las necesidades de América. Pues, ¿cómo estás? Bien. Soy Linda de LTV. Entonces el presidente Trump ha designado a Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera y deportó a sus miembros mientras también se mueve para restringir las exportaciones de petróleo de Venezuela.
¿Está la administración preparando acciones militares o económicas adicionales contra Venezuela y el régimen de Maduro? Y mi segunda pregunta es sobre la jueza de la Corte Suprema, Amy Coney Barrett. ¿Tiene la administración algún comentario sobre su decisión de ir con los liberales y realmente con el tren de Iroquois? Esta es la misma jueza que realmente se puso en contra de los rehenes del 6 de enero el año pasado. Entonces, ¿tiene la administración algún comentario? Están decepcionados con la jueza de la Corte Suprema, Amy Coney Barrett. Sobre su primera pregunta, no tengo ninguna acción que anunciar en términos de Venezuela. El presidente ha impuesto aranceles secundarios al régimen de Maduro y a Venezuela en forma de petróleo, lo cual obviamente va a tener un efecto devastador en el régimen de Maduro, y ese es el efecto deseado por esta administración. En cuanto a la jueza que mencionaste, en cuanto a la Corte Suprema, hemos dejado muy claras nuestras opiniones. Creemos que esto fue una victoria masiva. Ciertamente desearíamos que esta fuera una decisión de 9-0 porque creemos firmemente que el presidente estaba bien dentro de su autoridad constitucional. Y la Corte Suprema dejó eso muy claro anoche y puso al juez Boasberg en su lugar. Hicimos un llamado a la Corte Suprema para que controle a estos jueces que actúan como activistas judiciales, no como verdaderos árbitros de la verdad y la ley. Y eso es exactamente lo que vimos hacer a la Corte Suprema ayer. Cristiano. Gracias, Caroline. Ahora que los aranceles recíprocos del presidente están aquí, entrando en vigor mañana. ¿Cuál es el estado del ERS? ¿Cuándo comenzarán realmente a recaudar ingresos? ¿Y estará eso bajo la CBP o en otro lugar completamente diferente? Es algo que el secretario Lutnick ha asumido, así que lo remito al Departamento de Comercio. Pero es algo en lo que él y el presidente creen firmemente. Y es una promesa que tienen la intención de cumplir con el pueblo estadounidense. Rápidamente, ¿puede explicar por qué el presidente optó por enviar al secretario Hexet a la transferencia digna la semana pasada en lugar de asistir él mismo? Seguro. El secretario Hexet estuvo allí para representar a la administración. El presidente ha expresado sus condolencias a estas familias, al igual que yo desde este podio. Shelby. El representante comercial del presidente dijo esta mañana a los senadores que el presidente no tiene la intención de hacer excepciones para productos y empresas en lo que respecta a los aranceles. Pero, ¿consideraría la administración cambiar esa postura si comenzaran las quiebras entre las empresas estadounidenses, empresas que dependen del comercio con China? No me adelantaré al presidente en cuanto a exenciones o su decisión sobre eso. Dejaré eso en sus manos. Pero analizamos país a país según las necesidades estadounidenses y la fuerza laboral estadounidense. Laura, ¿puedes explicarnos cómo se decidió este plan específico de aranceles y qué asesor lo propuso? El plan de aranceles recíprocos fue un plan que se discutió por todo el equipo de comercio del presidente a lo largo de muchas reuniones. Y el presidente finalmente decidió qué camino tomar. Se presentaron algunas propuestas al presidente. Hubo debate y discusión y el presidente tomó su decisión. Y como has visto muy públicamente, todo el equipo de comercio está de acuerdo con este plan y las negociaciones que se derivarán de él, seguro. Señora Caroline, sobre Irán y dado lo que va a suceder el sábado, ¿qué está haciendo exactamente la administración actual para detener la financiación de la agresión terrorista mundial por parte de Irán que la administración anterior no estaba haciendo? Señora. Bueno, en primer lugar, en cuanto al sábado, no me adelantaré al presidente. Él ha dicho que habrá conversaciones directas con Irán el sábado. No daré más detalles desde este podio por razones obvias, razones de seguridad. Proporcionará una actualización como siempre lo hemos hecho. Sin embargo, en lo que respecta a Irán, el presidente ha vuelto a imponer sanciones devastadoras al régimen iraní y lo ha dejado muy claro a Irán. Tienen una decisión que tomar. Pueden llegar a un acuerdo con el presidente, pueden negociar. O habrá un precio muy alto que pagar. Y como dijo el presidente ayer, si no eligen avanzar con la diplomacia en un acuerdo, que es la dirección en la que vemos que se dirigen, habrá graves consecuencias que pagar. La fila de atrás. Gracias, Caroline. Sobre la amenaza del presidente ayer en las redes sociales de aumentar los aranceles contra China en un 50% adicional en respuesta a su represalia, ¿ha firmado algo en términos de una orden ejecutiva, alguna documentación al respecto? ¿Ese 50% adicional entrará en vigor mañana? Entrarán en vigor a las 12:01 am. Esta noche, por lo que efectivamente mañana, sí. ¿Trabajaron en eso hoy? Como siempre, al caballero frente a usted porque fue a quien llamé originalmente. Adelante. Durante el fin de semana, el presidente Trump dijo que estaría dispuesto a que ciudadanos estadounidenses fueran deportados a El Salvador con Huawei, la cooperación del presidente Bukele. ¿Cómo funcionaría eso legalmente, y cuántas personas estarían potencialmente disponibles para eso? Operación. Así que el presidente ha discutido esta idea varias veces públicamente.
también lo ha discutido en privado. Se refiere a la idea del presidente de que ciudadanos estadounidenses puedan ser deportados. Estos serían criminales atroces y violentos que han violado repetidamente las leyes de nuestra nación. Y estos son delincuentes violentos reincidentes en las calles estadounidenses. El presidente ha dicho, si es legal, ¿verdad? Si hay un camino legal para hacerlo, él no está seguro. No estamos seguros de si existe. Es una idea que él simplemente ha planteado y ha discutido muy públicamente como parte del esfuerzo de transparencia. Reagan. Gracias, Caroline. Ha habido más informes que han salido ahora sobre el declive del presidente Biden mientras está en la Casa Blanca. ¿Está la Casa Blanca considerando publicar el audio de la entrevista de Biden con el fiscal especial sobre la Tercera República, que el expresidente había bloqueado anteriormente? No tengo una actualización sobre eso, pero ciertamente puedo verificarlo. Creo que al pueblo estadounidense le interesaría mucho escuchar esa grabación, pero verificaré nuevamente sobre su publicación. Miguel. Gracias, Caroline. El sábado, durante reuniones con Irán, el presidente Trump dice que altos funcionarios se reunirán directamente con funcionarios iraníes. Ahora estamos escuchando cierta resistencia de Irán, diciendo que esas conversaciones serán indirectas. ¿Puede aclarar? Serán conversaciones directas el sábado y no me adelantaré al presidente en más detalles. Jennifer. Sí, dos cosas. Sobre los aranceles de Israel, ¿puede darnos una actualización sobre la discusión para liberar esos aranceles? Y luego tenía otra pregunta sobre el equipo Dodge después de eso. Esa discusión está en curso. No tengo ningún detalle definitivo para aclarar aquí. Y luego el presidente el jueves nos dijo que había un descubrimiento increíble que el equipo Dodge había hecho. Lo llamó horrible e increíble. ¿Puede revelarlo ya? Denos detalles sobre de qué se trata. Ha habido un descubrimiento. Odio dejarlos en suspenso, pero no quiero adelantarme al presidente en eso. Pero no puedo confirmar que ha habido un descubrimiento. Simplemente no está listo para ser divulgado aún. Adelante. Caroline, gracias. Estaba llamando a la joven detrás de ti, pero iré contigo después, Ed. No estoy discriminando aquí. El presidente se reúne con los republicanos de la Cámara. ¿Puede decir quién está en esa reunión y su mensaje para los republicanos que son escépticos del marco presupuestario aprobado por el Senado? El presidente se reunirá hoy con legisladores republicanos aquí en la Casa Blanca para hablar con ellos sobre el marco que aprobó el Senado. El presidente fue muy rápido en emitir una declaración sobre su apoyo al paquete de reconciliación que aprobó el Senado y está contando con que los republicanos de la Cámara lo aprueben. Los republicanos recibieron un mandato abrumador del público estadounidense para gobernar. Tenemos una oportunidad extraordinaria. Hay promesas clave que el presidente hizo al pueblo estadounidense en este proyecto de ley: recortes de impuestos, asegurar la frontera, desregulación, liberar el poder de la energía estadounidense. Estas son cosas buenas para el pueblo estadounidense. El presidente quiere ver que esto se lleve a cabo y por eso está interactuando con los legisladores hoy. Seguimiento sobre los aranceles. Kevin Hassett dijo hoy que la administración está priorizando las conversaciones con Japón y Corea del Sur, otros socios comerciales. ¿Hay otros países en esa lista que puedan nombrar públicamente con los que están teniendo discusiones serias? Claro. Como han escuchado de varios funcionarios de la administración, incluyéndome a mí, ha habido casi 70 países que se han comunicado con la administración la última vez que verifiqué, pero nuevamente escucho que los teléfonos no dejan de sonar. Hay líderes extranjeros que quieren volar a Washington esta noche y subirse a un avión para negociar con este país, lo que muestra el poder de negociación que el presidente está utilizando, lo que demuestra que el resto del mundo necesita a los Estados Unidos de América para hacer negocios. Israel, obviamente ayer escucharon una declaración pública del primer ministro Netanyahu. El presidente ha detallado sus llamadas con los líderes de Japón. En Corea del Sur. Vamos a priorizar a nuestros aliados y socios en todo el mundo primero cuando se trate de estas negociaciones, y el equipo de comercio los dividirá nuevamente para hacer acuerdos comerciales a medida en todo el mundo. Ed, adelante. Adelante. Mencionaste los 70 países aproximadamente. Sin embargo, tengo curiosidad, ¿bajo qué condiciones en este momento hablaría el presidente Trump con el presidente Xi sobre los aranceles? Mira, acabo de hablar con el presidente sobre esto y él cree que China quiere hacer un acuerdo con Estados Unidos. Él cree que China tiene que hacer un acuerdo con Estados Unidos. ¿Fue un error que China tomara represalias? El presidente, cuando a América le dan un golpe, él devuelve el golpe más fuerte. Por eso habrá aranceles del 104% que entrarán en vigor sobre China esta noche a medianoche. Pero el presidente cree que Xi y China quieren hacer un acuerdo. Simplemente no saben cómo empezar eso. Y el presidente quería que les dijera que si China se acerca para hacer un acuerdo, él será muy amable, pero va a hacer lo que sea mejor para el pueblo estadounidense. China tiene que llamar primero.
Los chinos quieren hacer un acuerdo. Simplemente no saben cómo hacerlo, pero el presidente implementará estos aranceles del 104% sobre China esta noche. ¿Las condiciones podrían considerar bajar los aranceles sobre China en este punto? Sería imprudente decirles esas condiciones aquí desde el podio seguro. Gabe. Gracias, Caroline. Con respecto al fallo de la Corte Suprema sobre la ley de enemigos extranjeros, tienes razón. Fue una victoria para la administración. Pero los jueces también dijeron que los deportados tienen derecho al debido proceso. ¿Está de acuerdo la administración con eso? Eso no es del todo cierto, Gabe. Dijeron que tienen derecho a una petición de habeas corpus. Y vamos a seguir cumpliendo con la ley. Y estamos completamente seguros de que cada persona que ha sido deportada bajo la ley de enemigos extranjeros, cada persona que continuará siendo deportada bajo la ley de enemigos extranjeros, califica para esa deportación. NBC News informa que la administración está considerando ataques con drones desde día a los cárteles de drogas en México, citando a varios funcionarios. Esta mañana se le preguntó al presidente de México sobre eso y ella dijo que rechazamos cualquiera de esas acciones. ¿Cuál es su respuesta? Vi ese informe. No quiero confirmarlo desde este podio. No quiero comentarlo porque no estoy seguro, pero le remitiría al Consejo de Seguridad Nacional. Entonces, no ha confirmado el informe, pero con el presidente de México diciendo que ella rechaza cualquiera de eso, ¿cuál sería su respuesta? ¿Cómo es entonces la relación entre el presidente de México y la Casa Blanca en este momento respecto a la lucha contra los cárteles de la droga? Bueno, en primer lugar, la relación entre el presidente Sheinbaum y el presidente Trump es bastante buena, y creo que ambos líderes mundiales le dirían eso. El presidente ha estado involucrado directamente con el presidente Sheinbaum en una serie de temas diferentes, especialmente cuando se trata de tomar medidas enérgicas contra los cárteles de la droga mexicanos y tomar medidas enérgicas contra lo ilegal. Inmigración, tráfico de personas, tráfico de drogas en la frontera sur, ella ha tomado medidas para lograr eso. Pero en cuanto a ese informe específico, nuevamente, no voy a comentar. Dos preguntas sobre comercio. Primero, como parte de estas negociaciones, ¿es posible que los países reduzcan sus aranceles por debajo de ese 10% mínimo absoluto que se ha mencionado? Deje eso al presidente para que tome esas determinaciones. Pero puedo decirles que el umbral universal del 10% entrará en vigor mientras estas negociaciones continúan. Entendido. Y luego, ¿cuál es su opinión en cuanto a los países con bajos costos laborales? Por ejemplo, si tienes un país como Vietnam que quiere negociar, pero obviamente tienen algunas ventajas en términos de comercio, en términos de las personas que no son pagadas tanto como los ciudadanos estadounidenses. ¿Cuál es el tipo de pensamiento? ¿Pueden aún lograr un buen tipo de resultado comercial con los Estados Unidos? Tienes razón al señalar que diferentes países tienen diferentes mercados laborales, tienen diferentes habilidades, por así decirlo, diferentes recursos. ¿Y el presidente va a tener todo eso en cuenta? Su equipo tomará todo eso en cuenta cuando estén negociando estos acuerdos. Solo quiero señalar una cosa que el presidente, todos en Washington, ya sea que quieran admitirlo o no, saben que este presidente tiene razón cuando se trata de aranceles y cuando se trata de comercio. De hecho, los demócratas han dicho durante mucho tiempo que los Estados Unidos de América han sido estafados por los países de todo el mundo. Simplemente no quieren admitirlo ahora porque es el presidente Trump quien lo está diciendo en junio de 1996. Nancy Pelosi habló en el Pleno de la Cámara. Instó a sus colegas en ese momento a luchar contra las políticas comerciales del statu quo que habían contribuido al déficit comercial de Estados Unidos con China. De hecho, Nancy Pelosi dijo, ¿hasta dónde tiene que llegar China? ¿Cuánta más represión? ¿Qué tan grande debe ser el déficit comercial? ¿Cuántos empleos tienen que perderse para los trabajadores estadounidenses? ¿Cuánta proliferación peligrosa tiene que existir antes de que los miembros de esta Cámara de Representantes digan, no apoyaré el statu quo? Esas son las palabras de Nancy Pelosi en 1996. Bueno, el presidente Trump finalmente está respondiendo a su llamado 27 años después. Nancy Pelosi puede agradecer al presidente Trump hoy por el arancel retaliatorio del 104% que entrará en vigor sobre China. En 2007, Chuck Schumer habló de los déficits comerciales paralizantes de nuestra nación diciendo, estos son el tipo de récords que el pueblo estadounidense no quiere que rompamos. La administración necesita ir más allá de las palabras, actuar ahora para revertir una tendencia que amenaza nuestras perspectivas de crecimiento económico futuro. Y Chuck Schumer dijo eso en 2007. Finalmente, en 2025, el presidente Trump está tomando medidas. Los demócratas recientemente derrotados, Sherrod Brown, dijeron sobre los déficits en 2012 que nuestro déficit con China había alcanzado un máximo histórico y estaba en camino de disminuir.
El récord del año pasado, el déficit comercial, había costado a los trabajadores estadounidenses millones de empleos en ese momento. Estas son las palabras de los demócratas hace años. Ya era hora de que Estados Unidos finalmente tuviera un presidente que esté tomando medidas para restaurar esos millones de empleos de vuelta a los Estados Unidos de América, para impulsar nuestra industria manufacturera. Está haciendo lo correcto para el pueblo estadounidense. Requerirá mucho trabajo, requerirá mucho esfuerzo. Eso es exactamente lo que el pueblo estadounidense eligió a este presidente para hacer. Él hablará sobre nuestra agenda energética a las 3 de la tarde hoy en el Salón Este. Como todos saben, firmará un proyecto de ley para liberar el poder de nuestro hermoso y limpio carbón. Industria en este país, que es una fuente de energía confiable, también para la IA. Hay una gran historia en Boasberg hoy, de hecho, sobre la orden ejecutiva que se firmará más tarde. Así que los veremos a todos allí. Dejaré que el presidente hable más. Nos vemos más tarde. Gracias, chicos. Gracias.